La ciudad ya dormía cuando Julián cruzó el umbral de su casa. El cansancio pesaba en sus hombros, pero su mente seguía despierta, atrapada en el eco de aquellas palabras que aún resonaban en su cráneo como un latido ajeno. Sé que vienes los martes. Sé que miras el estante de la tercera fila. Yo también. Se dio una ducha tibia, se preparó un sándwich que apenas probó y se dejó caer en el sofá, con un libro abierto sobre las rodillas. Pero las letras bailaban, las páginas parecían respirar al ritmo de su pulso. Intentó apartar la mirada, concentrarse, hundirse en la lectura, pero era inútil. La nota había encendido algo que llevaba años apagado. Una chispa, un temblor, un miedo dulce que le subía por la garganta y le recordaba que su corazón aún sabía acelerarse. Decidió irse a la cama. Tal vez el sueño, esa tregua nocturna, le devolvería la calma. Se acostó, se dio la vuelta, se enredó en las sábanas, pero el insomnio era un perro fiel que no lo dejaba solo. Cerró los ojos, respiró lento, pausado, y en ese silencio, cuando por fin dejó de luchar contra sí mismo, la memoria abrió la puerta. Ya se acercaban las vacaciones de verano. El gimnasio olía a sudor y a caucho. Las barras paralelas brillaban bajo la luz fluorescente y Apolo estaba allí, como siempre, moviéndose con esa gracia tranquila que hacía que todo lo demás pareciera ruido. Julián lo observaba desde la distancia, fingiendo que ajustaba sus zapatillas, que estiraba los brazos, que hacía cualquier cosa excepto mirarlo. Pero lo miraba, siempre lo miraba. Apolo terminó su serie, se secó la frente con el antebrazo y caminó hacia el entrenador. Julián sintió que el aire se volvía espeso. Entonces, Apolo giró la cabeza. Sus ojos se cruzaron. No fue un encuentro casual, fue un reconocimiento. ¿Dónde vas a pasar las vacaciones?, le preguntó más tarde, cuando el ruido del gimnasio se había apagado lo suficiente para que sus voces pudieran existir sin testigos. Julián tragó saliva. No tengo planes. Ayudaré a mi tío en la librería. Tal vez salga a caminar un poco por el parque. Apolo sonrió. Esa sonrisa de medio lado, pícara, segura, que le desarmaba las defensas en un segundo. Pasaré 2 semanas en la granja familiar. ¿Te gustaría acompañarme? Julián no respondió de inmediato. Su mente ya había viajado 2 semanas lejos de la ciudad, del silencio, de la librería. 2 semanas con él. Imaginó caminos de tierra, cielos abiertos, tardes sin reloj, noches donde el único sonido fuera su respiración compartida. La fantasía fue tan vívida que casi lo dejó sin aliento. Apolo puso una mano en su hombro. El tacto fue ligero, pero la electricidad que recorrió su espalda fue intensa. ¿Te gustaría acompañarme?, repitió, y esta vez su voz no era una pregunta, era una invitación.
Julián asintió, con la garganta seca, con el corazón desbocado. Le preguntaré a mi tío. Mañana te doy una respuesta. Esa noche no durmió ni una hora, ni un minuto. Cada sombra le recordaba su rostro, cada silencio su voz, cada latido la promesa de un verano que aún no existía. Al día siguiente, en el gimnasio, Apolo actuó como si nada hubiera pasado. Rutinas, series, sudor, normalidad. Julián intentó seguirle el ritmo, pero su mente divagaba. El entrenador le llamó la atención 3 veces. Julián, concéntrate, estás distraído. Lo siento, entrenador, anoche no dormí bien. El tiempo pasó lento, pesado, interminable, hasta que sonó el silbato. Todos a las duchas. Apolo pasó a su lado. Le pasó el brazo por los hombros, con una naturalidad que lo descolocó. Hoy estuviste fatal, murmuró, y se rió. Le dio una palmada en el trasero, rápida, juguetona, y añadió, date una ducha, a ver si así se te despeja la mente. Julián se quedó quieto, aturdido, esperando que en algún momento Apolo le preguntara, que lo mirara, que lo arrinconara con la pregunta que lo atormentaba. Pero no pasó nada. Se ducharon en silencio. El vapor empañó los espejos. El agua lavó el sudor. Y uno a uno, los muchachos se fueron, hasta que solo quedaron ellos dos en los vestidores. Se vistieron sin mirarse. Apolo se despidió con un gesto. Salió. Y Julián, de pronto, entró en pánico. Si no le decía que sí ahora, quizás no habría otra oportunidad. Se abrochó la camisa a medias, salió corriendo. Lo alcanzó en el pasillo. Apolo, espera, tengo que hablarte. Apolo se detuvo, giró lentamente. ¿Qué quieres hablar conmigo? Julián jadeaba. El corazón le golpeaba las costillas. Con respecto a tu invitación, quería decirte que acepto. Apolo hizo esa mueca, esa sonrisa de medio lado que lo volvía loco. Esperó una pregunta, una broma, un comentario, pero Apolo solo asintió. Bien, nos vemos este domingo en la entrada de la estación del tren. Y siguió caminando. Julián lo persiguió. Necesito que me des la información para comprar los boletos. Apolo se volvió. Sus ojos brillaban con esa calma que lo desarmaba. Tranquilo, ya todo está arreglado. Ya tengo los boletos y mis padres ya dispusieron tu habitación. Julián se quedó petrificado. ¿Sabías que iba a aceptar tu invitación? Apolo asintió. ¿Y cómo sabías? Porque eres tan predecible. Y se fue. Julián se quedó allí, en medio del pasillo, sin palabras, con el pecho lleno de algo que no sabía nombrar. El domingo llegó con un cielo gris y una estación llena de ruido. Su tío lo acompañó hasta el andén. Lo miró a los ojos con esa ternura grave que solo tienen los que han visto nacer y morir ilusiones.
A ver si tú logras que este muchacho salga de su caparazón, le dijo Apolo. Y el tono era de guasa, pero el mensaje era claro. Eso intento, respondió Apolo, y lo miró. Julián sintió que el rostro le ardía. Se ruborizó. Su tío y Apolo se echaron a reír. Y Julián, desconcertado, solo atinó a mirar sus zapatos. Subieron al tren, encontraron su gabinete, guardaron las maletas. Apolo se sentó primero, dejó que Julián se acomodara, y cuando el tren se puso en marcha, dio una sacudida brusca que lo desequilibró. Julián cayó, no al suelo, cayó sobre las piernas de Apolo. Intentó incorporarse, avergonzado, pero Apolo lo sujetó por la cintura. No con fuerza, con firmeza, con calma. Y en ese instante, la puerta del gabinete se abrió. Allí estaba un hombre mayor, un sacerdote, contemplando la escena con ojos tranquilos. Julián se ruborizó hasta las orejas. Apolo soltó, lo miró y esbozó esa típica sonrisa. De medio lado. «Buenas tardes, muchachos», dijo el sacerdote, conteniendo una risa que le bailaba en los labios. «Al parecer seré su compañero de viaje». Julián intentó justificar lo sucedido. Balbuceó algo sobre el frenazo, sobre el equilibrio, sobre el destino. El sacerdote solo sonrió. El tren suele poner las cosas en su lugar. Julián, avergonzado, abrió su libro e intentó leer, pero las palabras no entraban. Apolo se levantó, tomó 2 cobijas, le entregó una del sacerdote. «A pesar de que estamos en verano, cúbrase las piernas, pues en la noche suele hacer frío en estos parajes». Y la otra la extendió sobre las piernas de ambos. Se recostó, cerró los ojos y metió su mano por debajo de la tela. Le apretó una rodilla. Julián sintió que la sangre le subía a la cara. La adrenalina le quemaba las venas. Intentó, de manera disimulada, decirle que parara, pero Apolo, con los ojos cerrados, esbozó esa sonrisa de medio lado y aumentó la intensidad. Le acarició el muslo, le dio un apretón suave, firme, deliberado. Julián no logró concentrarse en su lectura. Su pulso temblaba. El libro pesaba 1 tonelada. «¿Te sientes bien, muchacho?», preguntó el sacerdote, sin dejar de mirar el pasillo. «Te está temblando el pulso». Sí, alcanzó a decir Julián. «Debe ser el frío». El sacerdote esbozó una sonrisa. «Sí, debe ser el frío». Y así, entre el traqueteo monótono de las vías y el calor prohibido de aquella cobija, el sueño los venció. Amanecieron con el tren ya detenido. El sacerdote había desembarcado sin hacer ruido. Julián, aún con el pecho agitado, le reclamó a Apolo lo sucedido. «No puedes negar que te gustó», respondió este, y Julián empezó a tartamudear mientras bajaban del vagón. «Apúrate», le dijo Apolo. «Después hablamos. Mis padres ya deben de estar esperándonos». Al salir de la estación, allí estaba el padre de Apolo, Alejandro, junto con uno de los gemelos.
Apolo abrazó a su padre, a su hermano, y presentó a Julián. Así que tú eres el famoso Julián, dijo Alejandro, con una voz grave que escondía una sonrisa. Apolo nos ha hablado mucho de ti. Julián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Es un placer conocerle, respondió con voz temblorosa pero firme. De verdad que Apolo no me ha contado nada de ustedes. Espero que solo haya dicho cosas buenas de mí. En ese momento era Apolo el que tenía la sangre helada. Rápidamente presentó a su hermano menor. Preguntó por su madre. Intentó tomar el control de una situación que ya se le escapaba de las manos. Tu madre está en casa, preparando el almuerzo, respondió su padre, y tu hermano debe estar haciendo sus deberes. Subieron a la camioneta. Apolo se sentó al frente con su padre, Julián atrás con el gemelo. El camino a la granja fue un río de preguntas, de anécdotas, de risas que hacían que Apolo se encogiera en el asiento delantero. Avergonzado, pero feliz. Cuando llegaron, los perros ladraron como si celebraran una llegada anunciada. La madre salió a la puerta. Ella lo abrazó con fuerza, con esa necesidad de los que vuelven a casa después de mucho tiempo, y presentó a Julián. Mamá, este es Julián, el compañero de universidad del que te he hablado algunas veces. La madre no dudó, lo abrazó con fuerza, con calidez, con una ternura que Julián no recordaba haber sentido desde hace años. Julián lloró, sin aviso, sin control. ¿Te pasa algo, muchacho?, preguntó ella, apartándose un poco para mirarlo a los ojos. Julián se secó las lágrimas avergonzada. Creo que me entró una basurita en el ojo. La atmósfera cambió. Se creó un silencio denso, respetuoso. Apolo apenas podía contener las lágrimas. Ahí, en ese abrazo, comprendió muchas cosas. La madre lo abrazó por la cintura, lo tomó de la mano y lo invitó a entrar. Adrián, lleva las maletas de Julián a su habitación, dijo, pero Apolo lo atajó. Adrián, lleva las maletas de Julián a mi habitación. Ahí se sentirá más cómodo. Yo me quedo en la tuya. Todos se quedaron asombrados. Apolo era celoso con su espacio. En eso llegó el otro gemelo, César. Así que tú eres el que trae de cabeza a mi hermano, dijo con esa picardía heredada. Bienvenido a la familia. Apolo quería meter la cabeza bajo la tierra. Pero aquellas frases, aquellas miradas, aquella bienvenida sin reservas, le confirmaron a Julián que Apolo no jugaba con él, que sentía algo real, que no era un pasatiempo. Por primera vez en años, Julián sintió el calor de una familia. Se sintió aceptado, se sintió vivo. Llegó la hora del almuerzo. Todo estaba dispuesto. El padre se sentó a la cabecera, la madre a su derecha. Invitó a Julián a sentarse a su lado, los gemelos a la izquierda del padre, pero cuando César iba a ocupar su sitio, Apolo le dijo que se cambiara con él, acomodándose justo frente a Julián. El padre notó la jugada. No dijo nada. César,
pícaro como su hermano, adivinó el plan. Se sirvieron los platos y ahí empezó todo. Apolo se quitó un zapato. Por debajo de la mesa, su pie buscó la pierna de Julián. Lo acarició suavemente, deliberado. Julián bebía jugo en ese momento. Lo escupió. Parte le salió por la nariz. Empezó a toser desesperado, avergonzado. La madre le dio unos golpecitos en la espalda. ¿Qué pasó, muchacho? Julián, con los ojos llorosos, solo alcanzó a balbucear: creo que se me fue por el camino viejo. Apolo lo miraba. Seguía acariciándolo con el pie. Esbozaba esa sonrisa de medio lado. Julián abrió los ojos más de lo normal. Era una situación embarazosa, eléctrica, imposible de ignorar. Apolo sentía que tenía el control. El padre se quedó viendo a César fijamente. Pensó que había sido él. César hizo una seña con los ojos. Había sido Apolo. El padre miró a su hijo. Con voz firme dijo: Apolo, deja en paz a Julián. ¿Qué? Yo no he hecho nada, respondió, con esa inocencia fingida que solo los seguros pueden permitirse. El padre hizo un gesto con las manos: te estoy viendo. Y le pidió que se cambiara con Adrián. El almuerzo se desarrolló en calma. No la que esperaba Apolo, pero sí la que necesitaba Julián. Por la tarde, el padre le ordenó a Apolo que fuera al granero con Adrián. A César le dio otras tareas. Mientras la madre ordenaba la cocina, Alejandro se acercó a Julián. Quiero que pases la tarde conmigo, le dijo. Tenemos mucho de qué hablar. Esa fue una de las tardes más maravillosas de su vida. Aparte de su tío, nadie le había hablado como un padre. Julián pudo sentir por primera vez lo que era el amor paterno. Le dio consejos, le habló de Apolo, no mencionó su homosexualidad, pero dejó claro que lo amaba profundamente. Tienes que ser paciente con Apolo, le dijo, con esa voz grave que no admitía réplica. Cuando él siente afecto por alguien, es como un niño, juguetón, a veces parece despiadado, pero se centra en la debilidad de la persona para ayudarla a superarla. Por eso está estudiando escultura, porque sabe que lo bello no nace de la perfección, sino de la paciencia. Esas palabras llegaron al alma de Julián. Ahora podía comprender muchas cosas. Ahora podía respirar. La tarde se desvaneció en un silencio cálido. Llegó la noche. Julián ya estaba en la habitación de Apolo, sentado al borde de la cama, rodeado por los trofeos, los afiches, los banderines que contaban una historia que ahora sentía propia. De repente llamaron a la puerta. Adelante, dijo. Entró la madre de Apolo, acompañada por él. Traía una manta doblada y una mirada serena. Se acercó, le acomodó el cobertor sobre el pecho como si fuera un niño y le besó la frente con una delicadeza que desarmó por completo a Julián. No pudo contenerlo. Los ojos se le aguaron. El pecho se le quebró
en un sollozo que llevaba años encerrado. Abrígate bien, en la noche suele hacer frío. Que descanses, hijo mío, susurró ella. Y Julián, sin pensarlo, sin filtrar la emoción, respondió: Buenas noches, mamá. El silencio que le siguió fue denso, sagrado. Apolo se sentó a su lado, le tomó la mano. Sus dedos eran cálidos, firmes, pacientes. Llora, le dijo, con voz apenas un hilo. Lo necesitas. Saca todo lo que está contenido en tu alma. Julián no pudo más. Las lágrimas cayeron sin permiso, sin vergüenza, como un río que por fin encuentra su cauce. Apolo se inclinó, le dio un beso suave en los labios. No fue un beso de deseo, fue un sello, una promesa. Si me necesitas, estoy en la habitación de enfrente. Dejaré la puerta entreabierta para ti. Salió, cerrando la puerta tras de sí con un clic apenas audible. Julián quedó petrificado, sin saber qué hacer, sin saber qué decir. Y entonces se rompió. Lloró como no había llorado en años. Lloró el rechazo, el silencio, la librería vacía, los martes sin nombre. Y afuera, apoyado contra el marco de la puerta, Apolo escuchaba, con lágrima en los ojos. El padre pasó por el pasillo, lo vio allí, inmóvil, y le hizo una seña. ¿Qué pasa? Apolo asintió despacio, se llevó la mano al pecho y respondió con otra seña. Tranquilo, todo está bien. Julián tomó conciencia de que estaba en la habitación de Apolo, acostado en su cama. Mirando el techo, imaginó cuántas veces él habría hecho lo mismo. No podía sentir mayor emoción. Se encontraba en la intimidad de Apolo, en un pedacito de su mundo. La luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando los trofeos, los afiches, los banderines de la escuela y la universidad. Sentía que formaba parte de su vida. De pronto, recordó sus palabras. Si me necesitas, estoy en la habitación de enfrente. Dejaré la puerta entreabierta para ti. Se puso la bata, abrió la puerta. Efectivamente, Apolo la había dejado entreabierta. Tomó una respiración profunda. Se armó de valor, salió, se paró frente a la habitación. Su corazón se aceleró, empezó a sudar frío, sus rodillas se aflojaron, se recostó de espaldas a la pared, miró hacia el techo, respiró hondo, se incorporó. Tenía la firme decisión de entrar, de abrazarlo, de decirle lo que llevaba años callando. Estiró la mano para empujar la puerta y de repente otra puerta se abrió. Rápidamente se cerró la bata. Apenas le alcanzó el tiempo para atar el cinturón. Salió César. ¿Necesitas algo? El corazón de Julián iba a estallar. Temblaba de nerviosismo, de miedo, de que lo descubrieran. Apenas logró balbucear. Iba a mi habitación. Esa es la habitación de Apolo, respondió César.
sin perder la sonrisa. Tú duermes en la de enfrente. ¿Estás seguro que no necesitas algo? ¿Puedo ayudarte? No, gracias. Seguro. Se metió a su habitación. Al cerrar la puerta, escuchó la voz de Apolo al fondo. ¿Qué pasa, César? ¿Por qué tanto alboroto? César le contó lo sucedido. Julián, dentro de la habitación, se recostó contra la puerta. Temblaba como una hoja. Su corazón estaba acelerado. Sus piernas flojas. Moría de miedo. Miedo a ser descubierto. Miedo a ser señalado. Miedo a ser rechazado. Esperó que Apolo tocara la puerta, que entrara, que dijera algo, pero no pasó nada. Todo volvió a quedar en silencio. A los pocos minutos abrió con cuidado la puerta. Notó que Apolo la había dejado nuevamente entreabierta, invitándolo, esperándolo. Pero Julián no se atrevió. Cerró, se acostó, durmió. Eran casi las 3 de la madrugada. Ese recuerdo fue intenso. De hecho, fue uno de los mejores días de su vida. Nunca pensó que una simple nota despertara tantos recuerdos y emociones dormidas. Desde que la leyó, estaba viviendo un carrusel de sentimientos. Su alma había vuelto a la vida. Desde que él partió, su vida se había vuelto gris, sombría. Una rutina interminable entre su casa y la librería. Pero aquella nota le devolvió el alma al cuerpo. Le trajo un rayo de luz. En la habitación de Apolo, Julián despertó. Observaba cómo la luz de la luna llena se filtraba entre las cortinas. Sentía un aire de hogar, de calidez. Y a pesar de la forma de ser de Apolo, sentía que éste lo abrazaba y lo protegía, incluso a distancia. Ya había amanecido. Entre recuerdos y recuerdos había pasado la noche. Julián se levantó, siguiendo su rutina habitual. Desayunó café con jugo de naranja y unas rebanadas de pan con mermelada. Se preparó un sándwich para llevárselo a la librería y salió de su casa. Mientras caminaba, sujetaba aquella nota y sentía cómo la misma le había devuelto el color a su vida. Llevaba 3 años viviendo como un ermitaño. Ya ni compraba el periódico. Pero al pasar frente al kiosco, tuvo una corazonada. Lo compró. Siguió caminando y al llegar al semáforo se detuvo para esperar su turno. Hojeó los titulares y sus ojos se abrieron más de lo normal. «Está en la ciudad», dijo entre dientes. Un señor que estaba a su lado le preguntó: «¿Dijo usted algo?». Julián, todo nervioso, le contestó: Nada, solo hablaba para mis adentros». Al llegar a la librería, volvió a leer la noticia. El ayuntamiento inaugurará esta semana una escultura en mármol del escultor Apolo McLaus. Se sentó en una pieza. Con sentimientos encontrados dijo: «Está de vuelta, está en la ciudad». Los interrogantes volvieron a su cabeza. ¿Será alguien de mi pasado? ¿Será él? ¿Habré sido descubierto? Julián se encontraba ante un umbral y por primera vez en 3 años estaba parado en la línea. Dar un paso atrás o cruzar. Recordó con cariño aquel primer beso que Apolo le dio y le dijo:
dejaré la puerta entreabierta para ti. A veces el pasado no regresa para herir, regresa para preguntar: ¿sigue viva la parte de ti que dejó de respirar? Julián metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, apretó la nota, no con miedo, con respeto. Respeto a lo que fue, respeto a lo que podría ser. ¿Y tú? ¿Qué guardas en un bolsillo que aún no te atreves a leer? Comenta, dejo la puerta entreabierta. Si hoy eliges entrar y enfrentar lo que te asusta y te llama, vive tu historia, deja vivir la de los demás. No te pierdas el próximo capítulo, La Granja.